Y en esta mañana el mensaje que yo traigo se llama ¿Dónde está tu corazón? Vamos a aprender sobre el corazón en esta mañana. Y porque pues cuando decimos corazón creemos que es ese órgano vital, ¿verdad?, que bombea. Pero vamos a ver qué significa realmente el corazón. Y el tema es con una pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está puesto el corazón de la iglesia y de muchos de los hermanos y hermanas que conformamos esa iglesia, el cuerpo de Cristo? Podemos ver un cuerpo cansado, una iglesia enferma en términos generales, que no impacta a las sociedades, alejada de las realidades sociales, y que en muchos casos es objeto de burla por parte de los que no conocen a Cristo. Y ahora que estamos tomando el reto de los hechos, pues yo creo que estamos siendo confrontados en esa parte, esa iglesia gloriosa, esa iglesia de los hechos. Y todo esto porque estamos preocupados por las añadiduras, por el confort, por vivir conforme a los dictámenes del mundo, y se nos olvida la justicia y la verdad de la cual hemos estado cantando en esta mañana. Dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. ¿De qué cosas está hablando este pasaje de Mateo 6:33? Pues de las cosas que necesitamos para vivir, amada iglesia. Nuestra mirada está puesta muchas veces en lo fácil, en un cristianismo de cuatro paredes y espectáculos que mueven nuestras emociones, afinan nuestros sentimientos, pero desentonan en espíritu y verdad. Hoy el Señor, como en la experiencia de la mujer samaritana, me dice a mí y te dice a ti que está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque necesita restaurar su templo, reedificar su iglesia, para ser dignificados y no seguir siendo objeto de burla. Dice la Escritura en Nehemías 2:17: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está despierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Para que esto se haga realidad en nuestras vidas y superar el emocionalismo, tenemos que formarnos, tenemos que educarnos en el conocimiento de la palabra y transformar nuestra mentalidad para que tengamos el discurso del Señor, su palabra y su verdad. Amén. Dice la Escritura que en Romanos 12:12 que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, en otras versiones, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. El Señor está hablando en este tiempo, porque lo hizo ahora que estuvimos en México. Fue un tema central de cambiar nuestras estructuras mentales. Una voluntad que nos lleve a la plenitud de la vida eterna, a atesorar tesoros para el cielo como actos de fe.
y esperanza en los cielos nuevos, amada iglesia, en la tierra nueva que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Primera de Timoteo 6:18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así es que todo está en el corazón. Pensar, sentir y decidir son cosas que se producen juntas. ¿En dónde? En el corazón. El corazón y nuestro intelecto, al contrario de lo que se suele pensar, la función principal del corazón no es la emocional. El corazón, según la Biblia, es primeramente el lugar donde piensa el ser humano. Fíjense nomás, el corazón es el lugar donde piensa el ser humano. Segundo, donde toma decisiones. Y tercero, donde siente. El corazón es el lugar de todos los propósitos y planes, de todas las motivaciones e intenciones y todas las resoluciones de tus acciones y actitudes. Y no es la imagen del órgano bombardeando sangre, que por lo regular ese es lo que nosotros creemos. Así es que una buena ilustración de este tipo de uso de la palabra corazón es la que vemos cuando Moisés le dijo a los israelitas: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. Deuteronomio 29:4. Así como los ojos son para ver, los oídos para oír, también el corazón es para entender. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Job le quiso decir a sus amigos que él no era inferior a ellos en entendimiento, le dijo literalmente: yo tengo un corazón como lo tienen ustedes, le dijo Job. La versión Reina Valera traduce así el texto: también tengo yo entendimiento como vosotros. En la Biblia, el hombre con corazón no es un hombre de sentimientos profundos, sino un hombre con entendimiento. El corazón y nuestra voluntad, además de ser el lugar donde pensamos, el corazón también es el lugar donde reside nuestra voluntad, o sea, donde decidimos. Es en el corazón donde deseamos y escogemos. David se regocijaba en Dios porque decía que le había dado los deseos de su corazón. Cuando Dios probó a su pueblo en el desierto, Moisés les dijo al pueblo que eran para saber lo que había en su corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos, les dijo Moisés al pueblo. Dios miró en sus corazones para ver si iban a decidir obedecerle o no. Esto se debe al que el corazón es el lugar de todos los propósitos y los planes, todas las motivaciones, como les dije hace un momento, e intenciones y todas las resoluciones de tus acciones y actitudes. ¿Puede decir amén? Amén. Después de la presencia de Dios en nuestra vida, amada iglesia, la capacidad para escoger es el mayor poder que poseemos. Podemos decidir a creer o no creer. Podemos escoger entre caminar en el espíritu o caminar en la carne. Por eso podemos decidir que el triunfo en la vida cristiana se halla en el ejercicio ¿de qué? De la voluntad. El corazón también es el lugar donde experimentamos las emociones, el amor,
el odio, el gozo, el dolor, el valor, el temor y todas las demás emociones son consideradas como algo que pertenece ¿a dónde? Al corazón. ¿Se fijan qué profundo lo del corazón? Por ejemplo, podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Así lo dice la Escritura. Gritar llenos de gozo ante Él con un corazón alegre, dice Isaías. Y hacer que nuestra fe en Cristo impida que nuestro corazón se angustie, dice Juan. La relación entre las emociones y el cuerpo físico es la razón por la cual las Escrituras enseñan que aún la salud física se ve afectada por nuestros estados emocionales. Dígame usted si no es verdad. Por ejemplo, en Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es la vida de la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. Y Nehemías afirma que las emociones positivas son verdaderamente curativas para el cuerpo de Cristo, cuando dice: el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. ¿A poco no sienten ustedes un descanso? Si tienen dolores, se les va cuando estás llena de gozo. ¿Verdad que sí? Así es, pues, cuando nos dan como ataques de risa, Dios nos libera. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Por consiguiente, el corazón es el lugar donde se conoce y se decide y se siente. Es el centro de nuestra personalidad. Es el lugar donde Dios se dirige a nosotros y desde el cual respondemos como personas completas. Por eso su función es conocer es que la que se halla en primer lugar, porque la función máxima del corazón consiste en buscar la sabiduría y conocimiento a base de prestar la atención a la palabra de Dios. Es en el corazón donde nuestra mente y emociones y voluntad se unen en un estilo de vida centrada en Dios, amada iglesia. Así es que cuando volvemos nuestro corazón hacia Dios, comenzamos a amarlo a Él y a amar a los demás. Por eso es muy importante que le digamos al Señor, y hace poco prediqué completo esa mañana sobre el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Necesitamos hacer una oración, de veras, esta palabra, una oración diaria a nuestra vida. Necesitamos saber cuáles son las motivaciones que hay en nuestro corazón para hacer todas las cosas, iglesia. Y me estoy refiriendo no solamente al servicio en la iglesia, sino en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela o en cualquier lugar donde tú te encuentres. Es importante saber qué nos motiva a hacer las cosas. Pueden ser cosas buenas, pero con las motivaciones incorrectas. Por ejemplo, si como padre de familia estamos viendo que uno de nuestros hijos tiene necesidades en su hogar y le ayudamos solo para que la gente no hable de nosotros y diga que teniendo manera de hacerlo no lo hacemos, eso es una motivación incorrecta para ayudar a tu hijo. Lo hacemos por amor a ellos y porque nos duele su necesidad, ¿no es cierto? O cuando das un vaso de agua, o cuando ayudas a los jóvenes en las tareas a un compañero, ¿no? O visitas a un enfermo. ¿Por qué lo haces? ¿Para que digan que eres muy bueno?
o que queremos ganarnos el favor para que más adelante ellos nos lo regresen cuando lo necesitemos, o cuando vienes a la iglesia solo para ver qué le sacas al hermanito, o para que no te castigue Dios porque no viniste el domingo. Esas son motivaciones incorrectas. ¿Estamos de acuerdo? En el pueblo de Dios encontramos dos tipos de personas: los que tienen su corazón motivaciones correctas y los que tienen en su corazón motivaciones incorrectas. Y estudiando el libro de los Hechos, en el capítulo 6, la verdad, créanme que estos retos han sido una bendición. Me impacta aquí en estos capítulos, el 6, el 7, el 8, hay 3 personajes de los cuales en esta mañana vamos a compartir. Vemos en el capítulo 6 cómo los apóstoles, para poder dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, nombraron a 7 discípulos para que sirvieran a las mesas, o sea, para atender las necesidades de la iglesia. Muchos especialistas consideran a los 7 discípulos los primeros diáconos electos. Sus nombres eran Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Yo sé que solamente con 2 se familiarizan. Especialmente podemos aprender mucho de la vida de Esteban. El nombre Esteban significa corona de victoria, y ciertamente se ganó una corona al ser fiel hasta la muerte. Y de acuerdo con el versículo 3, que dice que cuando buscaron a los 7 varones, tenían que tener buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. Ser llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, ser llenos del Espíritu Santo. Y de sabiduría. De sabiduría. Y Esteban tenía una buena reputación entre los creyentes. Estaba lleno del Espíritu Santo y tenía una sabiduría práctica. ¡Qué combinación para cualquier cristiano! ¿No lo cree? Tenía, dice, un testimonio y autoridad para dirigirse a la congregación, sus palabras y sus acciones. ¿Qué significa tener un buen testimonio? Nos habla de alguien que tiene una buena conducta. Se traduce también como evidencia. Alguien que tiene un buen testimonio da evidencia de la obra de Dios que Dios ha hecho en él mediante su buena conducta. Eso es testimonio. Dice en Hechos que al recibir poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, dice que seremos testigos. La unción del Espíritu Santo nos permite dar evidencia del poder de Dios. Ese es el secreto de la iglesia de Jesucristo en los Hechos. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, y de esta manera viene un respaldo y una unción para servirle. Pero sobre todo debemos esforzarnos en dar buen testimonio a nuestros semejantes, porque así evitaremos manchar el evangelio que profesamos, amada iglesia. Es necesario el testimonio de nuestra vida, porque si no, manchamos el evangelio que profesamos. No eres tú quien queda mal, haces quedar mal al que mora dentro de ti. Cuando yo estaba en oración en un tiempo, el Señor me dijo:
no todos hablan bien de ti. Hay una persona que está hablando mal de ti. Y me dijo, pídele perdón. Y yo le decía, pero si yo no le he hecho nada. Así nos la sacamos, amada iglesia. Creemos que no hacemos nunca nada. Pero dañamos el cuerpo de Cristo. Aún sin palabras. Aún con actitudes. No tienes que decir nada. Simplemente actitudes. Pídele perdón. Y le pedí perdón. Porque me dijo, no están hablando mal de ti, están hablando mal de mí, me dijo. ¿Por qué? Porque nuestra carta de presentación es soy cristiana. Por lo tanto, del que hablan es de Cristo. Qué responsabilidad tan grande. Esteban, daba buen testimonio. Y aunque él no era uno de los apóstoles y su trabajo era servir a las mesas, Dios lo usaba poderosamente porque era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Era un hombre lleno de gracia y de poder. Y dice la palabra que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Que se dedicaba él continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión del partimiento del pan y a la oración. Dice que hablaba la palabra de Dios con valor y que estaba en unidad con sus hermanos. Y servía las mesas. Él estaba ahí para que los apóstoles se dedicaran a la oración, a buscar de Dios, a la oración, para que les predicara. Servía las mesas, resolvían problemas en la congregación. No esperaron tener el púlpito nada más para cuando se lo endombrara, sino cuando servían las mesas, él lo hacían en todos lados, en las plazas, en cualquier lugar donde se paraban, predicaban un evangelio de poder. Esteban da el discurso más largo de la iglesia de los Hechos. Pero fue un discurso muy valiente. Él usó la palabra y esta espada del Espíritu perforó con convicción los corazones de los religiosos de ese lugar, a punto pues de ser apedreados. Esteban levantó sus ojos al cielo y dice la Escritura que vio la gloria de Dios. Él fue lapidado, él fue muerto a pedradas. Era un hombre con las motivaciones de su corazón correctas. Y al escudriñar la Escritura podemos ver que Esteban siguió las pisadas de Jesús. A mí me impactó eso. En los dos presentaron testigos falsos para que los acusaran. En los dos se dijo que Jesús, porque eso predicaba Esteban, destruiría el templo hecho de manos y que en 3 días, dijo, edificaría otro no hecho de manos. Con Esteban dice que se tapaban los oídos para no escucharlo. Con Jesús el sacerdote rasgaba sus ropas y arremetía contra él, igual que contra Esteban. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él dijo: Señor, recibe mi espíritu. Y Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tremendo Esteban.
Luego vemos a otro de los 7 que servían a las mesas, Felipe. Llegó a ser un poderoso evangelista, Felipe. Llevó el evangelio a Samaria, así como lo hizo Cristo en Juan 4. Y dice la escritura en el Hechos 8, 26 y 40, que un ángel del Señor le habló y le dijo que se fuera por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y Felipe fue obediente al Espíritu, yendo hacia donde Dios le conducía. Y dice la escritura que halló ahí a un etíope, hombre que era un alto funcionario de esa tierra, de su tierra. Y Felipe era la clase de evangelista que estaba dispuesto a dejar la reunión pública con todas sus emociones para ayudar a un alma solamente, para que hallara la paz en un lugar donde solo Dios podía ver, en el desierto. El Espíritu le abrió el camino a Felipe para que se acercara al etíope. Y no era cualquier etíope él, sino él era el encargado de los tesoros de la reina de su tierra. Dice que abrió las escrituras al pecador que buscaba, y abrió el corazón del pecador al Salvador. Ahí en el desierto él predicó el evangelio. Una persona no se puede salvar si no entiende lo que hace. Y solo el Espíritu puede enseñar al pecador las verdades del evangelio, amada iglesia. Cuando el Espíritu junta a un siervo preparado con un pecador contrito, habrá cosecha. Viene la cosecha, amada iglesia. No dices que faltan 4 meses para la siega. Alza tus ojos y mira que los campos están blancos. Cuando el Espíritu junta a un siervo preparado con un pecador contrito, hay cosecha, amada iglesia. Hay cosecha. La cosecha está esperando. ¿Has sentido la dirección del Espíritu Santo para llevar palabra a personas en las cuales descansan decisiones importantes en empresas o en el ámbito político, así como Felipe? Te pregunto, amada iglesia, ¿cuáles son las motivaciones cuando lo haces? ¿Conseguir una buena ofrenda o recibir algún favor de parte de ellos? Isaías 53 fue el capítulo que Felipe usó. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Felipe le llevó a través de las escrituras, explicando quién era Jesús y lo que él había hecho. No puede haber conversión real aparte de la palabra de Dios. El testimonio personal que finalmente lleva fruto es el que planta la semilla de la palabra y exalta a Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio, amada iglesia. Si es para el Señor, déselo fuerte a Él. Amado Rey, precioso Dios. El etíope demostró su fe bautizándose en obediencia a la palabra de Dios. Felipe fue llevado para ministrar en alguna otra parte, pero el tesorero
se fue por su camino regocijándose. Cuando Felipe predicó a Cristo en la ciudad, hubo gran gozo, y cuando presentó a Cristo en el desierto, envió al nuevo creyente por el camino regocijándose. El gozo es una de las evidencias de la verdadera conversión, amada iglesia. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes gozo? ¿Estás convertido? Gózate. Amén. Cuando recién me convertí, porque me convertí, la evidencia fue esa. Duré semanas y semanas que me reía sola. En la noche, en la mañana, cuando estaba comiendo, cuando andaba en la calle, estaba en la casa, y yo decía, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loca. Sola me reía. Era un gozo inexplicable, no entendía qué me estaba pasando. Me imaginé cuando leía la escritura, híjole, este etíope, qué contento siguió su camino después de eso, encuentro con Felipe. Podemos ver que en estos dos hombres de Dios que servían a las mesas para que los apóstoles se dedicaran a su ministerio espiritual, Dios los usó poderosamente en su llamado por las motivaciones de sus corazones. Ellos las tenían alineadas con Cristo. ¡Wow! En lo poco habían sido fieles, y en lo mucho los llevó el Señor, y entraron en el gozo de su Señor. Amén. Por otro lado, vemos más adelante a un hombre con las motivaciones de su corazón incorrectas. Ese hombre se llamaba Simón y había ejercido la magia. Y decía ser alguien muy importante, este Simón. Y toda la gente se refería a él como el grande, el poder de Dios. Pero ahora resulta que la gente creyó en el evangelio, en el mensaje de Felipe acerca del reino de Dios y de Jesucristo. ¿Y qué creen de este Simón? También creyó y fue bautizado. Y dice la escritura que seguía a Felipe, aparte creyó en Jesucristo, se bautizó, o sea, era un creyente. Y aparte no se despegaba de Felipe. A todos los lugares, dice la escritura, donde él iba, y dice que estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Y cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Cristo, dice que enviaron a Pedro y a Juan. Entonces Pedro y Juan, cuando llegaron allá, dice que imponían las manos sobre los creyentes y recibían al Espíritu Santo. Entonces, cuando Simón vio esto, cuando vio que imponían las manos sobre las gentes, les ofreció dinero para comprar ese poder. No, dijo, esto está muy bueno. Aquí, voy a rozar, voy a ganar aquí la lana. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Quiere decir que la motivación del corazón de Simón no era correcta. Y todavía le dice, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus pensamientos.
porque puedo ver que están llenos de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo, Simón. Tremendo. ¿Creen que Simón se arrepintió de corazón como le ordenó Pedro? Miren lo que le dijo: oren al Señor por mí, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. No se arrepintió. Un arrepentido no dice: no oran por mí. Un arrepentido, ¿cómo viene? Viene una convicción de pecado y viene un arrepentimiento. No necesita que nadie ore por ti. Tú necesitas doblar tu corazón y pedirle perdón a Dios. Él no se arrepintió, porque su respuesta fue que le pidió al apóstol que intercediera, porque él no había entendido el asunto. Eso fue. No fue capaz de arrepentirse. Hay una parte que Dios hará, pero otra que uno tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Simón el mago hizo profesión de fe en Cristo, como dijimos hace un momento. Se bautizó. Estamos hablando de un cristiano. Pero los acontecimientos subsecuentes demostraron que su corazón nunca cambió. Las motivaciones del corazón de Simón el mago era que a través del poder del Espíritu Santo podía tener mucha ganancia económica y quería hacer negocios. Simón, su fe era como la descrita en Juan capítulo 2. Muchos creyeron en Jesús al ver las señales que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Las motivaciones, amada iglesia, que tengamos en nuestro corazón cuando estamos sirviendo a Dios, o estemos en cualquier trabajo, o hagamos algo por alguien, saldrá a la luz. Así es que preguntémonos en esta mañana: ¿por qué acepté este cargo? ¿Por qué este trabajo? ¿Para tener un lugar de honor y que todos me reconozcan? ¿Para tener ganancias? ¿Para hacerme famoso? ¿Para ver por mis propios intereses? ¿O porque estoy representando al reino de Dios? Por lo tanto lo hago por amor a Dios y amor a mi prójimo. Necesitamos preguntarnos en esta mañana cuáles son las verdaderas motivaciones de nuestro corazón para hacer cualquier cosa dentro y fuera de la iglesia, como servidor aquí o en donde tú te desarrolles, amada iglesia, en tu vida diaria. ¿Qué pasaría si tú no tuvieras el título de profesión que tienes? ¿Qué pasaría si tú no tuvieras el negocio que tienes? A los servidores en autoridad o aquellos que estamos sirviendo, quiero compartirles una reflexión que hice yo. ¿Qué pasaría si no tuvieras el lugar de autoridad en la que ahorita estás? Si no estuvieras en la alabanza tocando, si no estuvieras a cargo del ministerio que se te ha delegado, sea misión, sean jóvenes, sean niños, las escuelas, el ser maestro, ¿qué pasaría, amada iglesia? ¿Cuál es la motivación por la cual estás, por la que haces las cosas que haces? Así como Simón, quizás estés en este lugar, pero con motivaciones incorrectas. Estás convencido, pero tus motivaciones son
no son rectas delante de Dios. Y un corazón en este estado no agrada a Dios. Alguien con un corazón en este estado, amados, no puede descender el Espíritu Santo en esa plenitud para manifestar un evangelio con poder y con autoridad. Porque imagínate, amada iglesia, Dios te usará para hacer maravillas, milagros, prodigios. Y si tus motivaciones no son las correctas, puedes perder el piso. ¿Te imaginas cuando ores por los muertos y resuciten? No, hombre, vas a escupir de lado si no tienes tus motivaciones correctas. ¿Te imaginas que Dios te bendiga con una buena casa? No, hombre, no le vas a abrir pues a nadie de nosotros aquí. ¿Te imaginas? Necesitamos tener que las motivaciones sean correctas, porque puede venir la vanagloria. Y sabes, amado, Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es necesario tener la motivación correcta, que los frutos que lo manifestemos en Cristo sean glorificar y exaltar al Padre. Amén. Ya estoy terminando. Rápida. Voy a concluir. Dice la Escritura que el mandamiento, el primer mandamiento y el más importante es el que dice: ama a tu Dios con todo tu corazón, es decir, con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a este, y dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos, amada iglesia. Y esas son las motivaciones que tenemos que tener en nuestro corazón para servir y hacer lo que Dios nos está demandando dentro y fuera de estas cuatro paredes, en cualquier lugar donde tú te pares, amada iglesia.